¿Cómo están? Bueno, espero que mejoren o empeoren con el mensaje. Una de las dos cosas. O se enojan o se arrepienten. No, hermano, me da gusto estar aquí con ustedes otra vez. Qué bueno que ha dispuesto de su tiempo y gracias al Señor que nos permite reunirnos en esta iglesia. Reciban saludos de la iglesia Vida Nueva y Antala. Teníamos conflictos con la organización este fin de semana porque muchos hermanos de la iglesia son foráneos. La gran mayoría no son de ahí, de Tala, no son de Jalisco. Entonces en estas fechas suelen irse de vacaciones con la familia y bueno, tenemos conflictos por la dirección, la predicación, pero pudimos acomodar ahí algunos hermanos y gracias a Dios están estables, pero me dijeron, pastor, salúdame saluda a la iglesia de nuestra parte, gracias pastor, y pues reciban saludos. Yo ya cumplí, si ustedes hacen algo más con el saludo ya es asunto de ustedes, ¿verdad? Entonces, bien, tome su Biblia, hermano, y vaya conmigo. Yo sé que leyeron Lucas capítulo 2, que es el pasaje en el cual estaré regresando más adelante, pero quiero que me acompañe a otro pasaje aleatorio en el segundo libro de Samuel. Acompáñenme al segundo libro de Samuel, por favor, capítulo 7. Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Y déjenme leer algunos pasajes en esta parte de la escritura, versículo 8 al 11. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 8 al 11. Yo tengo la costumbre, hermano, no sé aquí, pero si usted trae su teléfono, póngalo en silencio, hermano, de preferencia, para no tener interrupciones durante el tiempo del mensaje. Tenemos que dar ese respeto a la palabra. Y vaya ahí conmigo, por favor, segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 8 al 11. ¿Lo tiene? Sígame solamente con su vista, por favor. Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y he dado un nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Ustedes leyeron el pasaje de Lucas capítulo 2, versículo 1 al 11, y más adelante estaré regresando a ese pasaje, pero quiero compartirle el nombre de mi tema, hermano. Fue un poco complejo tratar de poner una dirección al tema, pero es, creo yo, uno de los temas más largos en título que puedo mencionar. Y bueno, lo que vamos a ver hoy, hermano, es el pacto consolidado en el nacimiento de aquel que nos preparó una morada perpetua. Otra vez, ese es mi tema, por si lo quiere apuntar. El pacto consolidado en el nacimiento de aquel que nos preparó una morada perpetua. Oremos. Padre, gracias le damos por el tiempo de su palabra. Gracias le damos, Señor, por el cuidado, por la gracia, la misericordia que usted día tras día tiene con nosotros. Y en esta tarde, mi Dios, le rogamos una vez más que podamos nosotros poder poner nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra completa atención a su palabra. Sabemos, Señor, y entendemos y reconocemos que mucho de lo que hemos de hablar aquí en esta tarde, quizá ya lo hemos escuchado, quizá lo hemos estudiado, quizá incluso, Señor, lo repetimos año tras año. Pero, Señor, el recordar su nacimiento, el recordar la razón del por qué usted se dispuso a dar esa vida, la razón del por qué usted tomó forma de hombre, eso nunca lo podremos olvidar, Señor. Y le agradecemos porque tanto usted, Padre, como usted, Hijo, han dispuesto ese plan maravilloso para que ahora nosotros podamos gozar de la presencia de su Santo Espíritu. Y nos dirigimos a usted, Espíritu Santo, de una manera especial, rogando que su siervo no cause problemas algunos, Señor, que mi vida, mis acciones, mis pecados, mis faltas, no interrumpan de ninguna forma la adecuada y correcta explicación de su palabra. De igual forma, Espíritu Santo, ruego ponga a disposición suya nuestro corazón, nuestra mente, para poder recordar esa obra maravillosa que usted ha efectuado, ese pacto perpetuo, Señor, que usted ha culminado en aquel que ha nacido. Señor, gracias le damos por su Hijo Jesucristo, gracias por el Santo Espíritu que nos deja, y le pedimos
sea usted nuevamente tomando el control del mensaje. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios, hermano, en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 11. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Durante el imperio del rey David, en esta ocasión encontramos un parámetro que nos habla del libro del segundo de Samuel, y quiero comenzar con ello para ponerle al corriente referente a la historia. Pero durante todo el imperio del rey David, hermano, podemos encontrar en la historia que Dios, por medio de David, comenzó a desarrollar un capítulo nuevo en la historia de la redención, habiendo consolidado a través de varias etapas la Tierra Santa y construido un palacio en la capital de la ciudad de Jerusalén. David, en este punto de la historia, hermano, después de haber pasado todas esas guerras, todas esas problemáticas, en este punto David tiene un deseo. A él le surge un deseo, un anhelo de construirle una casa a Dios. Pero podemos ver en el contexto de la historia que Dios tenía planes diferentes. Ahora, este capítulo del libro de segundo de Samuel, hermano, es el punto teológico más importante del libro de segundo de Samuel. Y hasta aquí, hasta este punto del capítulo 7, de ahí para atrás, la gran mayoría, si no es que el 95% de la historia o la narración de los otros capítulos se centran en la historia de la vida de David. Ahora, esto no quiere decir que esté mal, sino que hasta aquí, hermano, podemos encontrar de una manera especial que Dios emerge, podemos decirlo, del anonimato y se manifiesta por medio del profeta Natán. Y es aquí donde Dios se presenta para hacer aclaraciones y para enseñar tanto a David como a Natán como al pueblo que tiene mejores tratados que los que nosotros podemos realizar o pensar o planear en el futuro. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el nacimiento de Dios? Ahorita más adelante quiero que no me pierda la atención porque eso es lo que quiero que usted vaya tomando el hilo. Mire lo que dice el versículo 1 al 3. Segundo de Samuel, capítulo 1, versículo al 3, dice, capítulo 7, versículo 1 al 3. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Ahora, desde esta primera instancia, reiterando, hermano, y recordándole que hasta este punto David, por la gracia de Dios, había consolidado ya el reino, había consolidado ya un establecimiento de paz hasta cierto punto, había construido un palacio en este lugar donde ahora él ya estaba tranquilo, ya no había tantas guerras, ya no había tantos conflictos como en el pasado. Y aquí a David le surge un deseo. En este punto de la historia, hermano, David, podemos retomar la historia capítulo por capítulo y podemos ver que hasta aquí, hermano, David había conquistado decenas de miles de ejércitos, sus enemigos habían sido esparcidos, y esto sucedió cuando la vida de David había llegado al punto de una consagración con Dios. Ahora, este reposo del que podemos atestiguar aquí en este capítulo, o esta tranquilidad, porque se nos aclara ahí que ya estaba todo tranquilo. Dice el versículo 1: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dice, ya cuando estaba ahí en reposo, en tranquilidad, esto, hermano, fue la máxima expresión de la gracia de Dios hasta ese punto con el reinado de David. Pero entonces, hermano, a David le surge un deseo. A David le surge una idea, porque él, había visto, atestiguó todo lo que había sucedido, vio la ciudad, vio la paz que había venido por parte de Dios a la nación. Y entonces David, ya estando en reposo de sus enemigos, ya no teniendo guerras, estando en casa, en ese palacio maravilloso que había construido, David surge un deseo y dice, yo estoy en tranquilidad, yo estoy bien, todo está bien, pero ¿qué vamos a hacer para Dios? Esta expresión que menciona el versículo ahí de reposo, de tranquilidad, podemos encontrar, hermano, obviamente al sujeto que produjo ese reposo, que es Dios. Él había causado descansar a David y al reino y a Jerusalén de todos los enemigos de ellos, y Dios les había traído ese reposo. Pero entonces, hermano, aquí surge
algo maravilloso de parte de David. Dice el versículo 2 al 3. Y dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Entonces él tuvo una carga diciendo: yo estoy aquí en esta mansión maravillosa, en esta construcción espléndida, pero el arca de Dios, lo que representaba la misma Shekinah de Dios, la presencia de Dios, dice, está guardada entre cortinas. Ahí está. Y dice David que le surge ese deseo, y Natán le contesta y dijo el rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. David, hermanos, se encontraba viviendo en un palacio maravilloso. En un palacio que ante nuestros ojos solamente queda imaginarlo, porque obviamente podemos encontrar históricamente que ese palacio fue destruido tiempo después, pero podemos imaginarlo solamente. Imagine tan solo ese lugar. Dios permaneció en medio de ellos con su bendición, con su presencia, hermano, y mientras el pueblo, durante la historia de Israel, durante el pueblo, que el pueblo vagaba en el desierto, hermano, Dios permanece con ellos por medio del tabernáculo, de un templo portátil, y cada vez que el pueblo tenía que moverse, tenían que desmontar ese tabernáculo, tenían que desmontar ese templo, y vámonos, ¿verdad?, al otro lado hasta donde Dios diga, y llevarlo al siguiente lugar, y armarlo otra vez, y así estaba. Éxodo capítulo 26 nos da los detalles de cómo tenían que moverse, pero aquí, hermano, David llega a ese punto donde él había construido ese palacio, y después de traer el arca de Dios para estar ahí con ellos, él considera y dice: algo no está bien. Algo no está bien, porque yo habito en una mansión, este palacio es maravilloso, pero el arca de Dios está en una tienda de pieles de cabra. Algo no está bien. Él se sentía un poco mal, pensando que si él, siendo un rey terrenal, tenía una casa maravillosa, ¿por qué el rey eterno no tenía una casa magnífica? Y entonces David decide construirle una casa a Dios. Simple. Dice: ¿sabes qué? Quiero hacerlo. Natán reitera su afirmación y dice: anda, ve y hazlo. Porque Natán estaba de acuerdo con David, porque había averiguado y había atestiguado que Dios estaba de parte de David. Pero ¿qué es lo que sucede, hermano? Y es aquí donde quiero que empecemos a agarrar el lineamiento a lo que voy con el pasaje de Lucas. Dios tenía un plan diferente. Dice el pasaje en versículo 4, 2 de Samuel capítulo 7, versículo 4: aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente yo he habitado en casas desde el día en que saqué los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Pero le hace la pregunta: a ver, Natán, ve y habla con David. Yo sé el deseo de David, yo conozco el corazón de David, yo sé lo que quiere hacer David, pero ve y cuestiónale: ¿cómo David? A ver, David, ¿tú quieres hacerme una casa a mí? Ahora, déjeme le aclaro, este tipo de expresiones de parte de Dios no es que Dios estuviera en desacuerdo como tal de que fuera glorificado o alabado, o que su gloria fuera manifestada hasta cierto punto en un lugar físico, terrenalmente hablando, sino que Dios quería que David pusiera sus ojos y su vista en algo más importante. Él tenía una idea diferente. Ahora, quiero que note un detalle en el trasfondo de la escritura, porque encontramos, hermano, que cuando surge esta idea de David, David habló con Natán, Natán habló con David, pero ninguno habló con Dios. Ninguno consultó a Dios. Ahora, ese deseo, podemos deducir que el deseo de David pues no era malo, pues no tenía un deseo de hacer algo malo. Él quería hacer un templo, él quería hacer algo para la gloria de Dios. Pero ninguno de los dos, ni Natán ni David, fueron con Dios y le dijeron: a ver, Señor, ¿qué te parece si hacemos esto? ¿Cómo ves? ¿Cómo lo ves tú? No, David dijo: lo voy a hacer, y Natán dijo: pues hazlo. Tenían una idea parecida, un plan que sonaba muy maravilloso. Era algo para Dios, sin duda, no era algo para ellos mismos. La intención detrás de todo ello era espiritual, sin duda. Pero Dios les dijo: yo tengo algo mejor. Wow. Dice el versículo 7, 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 7. Y en todo cuanto he andado con los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Le dijo Natán: a ver, Natán, ve y dile a David, ¿tú crees que no se me había ocurrido a mí eso antes?
¿Tú crees que para mí no hubiera sido fácil desde hace muchos años y generaciones atrás decirle al pueblo, a ver, pueblo, ¿por qué me tienen ahí en una carpa de telas? A ver, ¿por qué no me hacen un templo? Porque no era el plan de Dios. No era la voluntad de Dios, no estaba en la mente maravillosa de nuestro Señor. Y Dios les dice, alguna vez yo les dije a ustedes que necesitaba un templo. Esa no es mi idea, David, esa es tu idea. Ahora, reitero, no quiere decir que no fuera hasta cierto punto correcto la idea de David. El problema estaba, hermano, en que ese no era el plan objetivo, el plan principal de Dios. No era el objetivo de Dios. David estaba perdiendo de vista lo importante. Dice el versículo 8 en adelante. Dice, ahora pues dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Dice ahí versículo 9, y he estado contigo en todo cuanto has andado delante de ti, he destruido a tus enemigos y he dado un nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos se aflijan más como al principio. Fíjese el versículo 11, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él... ¿Qué dice? Te hará casa. Ay, a ver, yo me imagino a David en ese momento cuando Natán llega y, a ver, David, te tengo noticias porque el Señor acaba de hablar conmigo y fíjate que te está diciendo todo esto, pero ¿sabes qué? Tú no vas a hacer casa, Él te va a hacer una casa. Yo me imagino a David en ese momento, pero ¿por qué? Pues quizá, no lo sabemos, ¿verdad? Especulando. David quizá pensó, pero ya tengo este templo, este reino, ¿para qué quiero una casa terrenal? Dios no se refería a esa casa física. Dios no se refería a ese objetivo. Dios le estaba diciendo a David, pon tus ojos más adelante. Ese no es mi plan, esa no es mi voluntad ahorita. Yo no quiero eso ahorita contigo. Yo quiero que veas lo que yo voy a hacer para ustedes. Dice el versículo 11, reitero. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Ahora, aprendiendo de ese trasfondo, podemos ver, hermano, que al final de todo, en este contexto, podemos entender, hermano, que Dios no es que busque de nosotros que construyamos y hagamos y nos volvamos famosos en el nombre de Dios. No, hermano, la idea principal de Dios es que cumplamos su voluntad, que nos sometamos a Él, que honremos su nombre, que cumplamos su palabra, que glorifiquemos el nombre de Dios a través de la obediencia. Es lo que Él quiere, que aprendamos de Él, de su doctrina, de su palabra, de quién es Él. Pero aquí David le está diciendo, David, no te me aceleres, no te me adelantes. Tú quieres hacer ese templo, pero mira, David, yo tengo algo mejor. Yo voy a hacerte una casa. Es muy claro y evidente, hermano, que Dios estaba más interesado en lo que David es que en lo que pudiera él realizar físicamente. Es decir, la manera en que él sujeta no en sus logros ni ministerios sobresalientes, sino que a Dios le importa más lo que hacemos en obediencia a su palabra, nuestros corazones, nuestro carácter, nuestro deseo, nuestra inteligencia en dirección a la obra de Dios. Dice allí, Dios le está diciendo, Dios te va a hacer una casa. ¿Qué acaso Dios le iba a remodelar ese reino de cedro? No. Dice el versículo 12 al 16. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo seré para él padre, y él será para mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la parte de Saúl, la cual quité delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable, ¿qué dice? Eternamente. Ahora, esta parte de la escritura es muy interesante, me gusta mucho cómo el escritor lo expresa, y específicamente Dios cómo lo habla, porque está hablando de dos direcciones. Conocemos en la historia que al final de cuentas fue Salomón al que se le permitió construir
este templo. Pero aún más allá de ese templo físico, porque más adelante viene la petición de David reiterando que él quería hacer eso y Dios le da la oportunidad a Salomón. Pero aún más allá, Dios sigue insistiendo: lo que yo voy a hacer contigo, la casa que yo voy a darte a ti, no es física aquí en la tierra, es estable y es eterna. Hermano, un nuevo pacto que David recibió aquí, donde se le dijo: haré grande tu nombre, construiré una casa para ti. Y Dios promete que Salomón continuaría con su reino, pero dijo: tu trono será un reino eterno. Ahora sí, vaya conmigo a Lucas, por favor. No se me pierda. Lucas capítulo 2, dice el versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y gustaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Lucas 2:8, 2:9. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy buenas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es ¿quién? Cristo el Señor. Hermano, esa mañana en Belén, esa mañana, la construcción de la casa que Dios le había dicho a David que le construiría se volvió permanente, porque no era una casa terrenal. Él había puesto su mirada, David había puesto su mirada en las cosas físicas, en las cosas pasajeras. Pero Dios le dijo: hey David, yo voy a hacer algo mejor. Ahora yo voy a darte a ti algo mejor. Yo te voy a dar a ti una casa mejor. Y esa casa va a venir por uno de tus descendientes. Ese descendiente que es mi hijo, que es tu Señor. Porque él mismo decía: él es mi Señor y es hijo de David. Muchos se preguntaban: ¿cómo dice que es hijo de David y que el hijo de David es su Señor? Porque hablaba de Cristo. Dios, hermano, estaba construyendo una casa permanente con un Dios permanente, un reino que duraría por los siglos a través del nacimiento de Cristo, que años después se consolidó con su muerte, con su sangre derramada, con su resurrección, con su ascensión, y que hoy, hermano, intercede por nosotros. Se da cuenta del mensaje maravilloso que desde años atrás, hermano, Dios estaba construyendo una casa para sí mismo, donde la misma Biblia nos dice en el Evangelio de Juan que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, hermano. El pacto consolidado en el nacimiento de aquel, de Cristo, nos preparó a nosotros ahora una morada perpetua. Yo no sé usted, hermano, si lo está viendo así, pero mire, con la venida de Cristo, quien era hijo de David y Señor de David, descendiente de David, rey y linaje y salvador de David, Dios edificó una casa en el reino de Cristo. Sus antiguas residencias, el tabernáculo, el templo de Salomón, todas esas eran formas de lo que vendría y de lo que ha de venir. Todo eso apunta a lo que Dios edifica y ha edificado a través del Hijo. Todo eso nos debe de poner la mirada en aquel que ha dado su vida, que es Cristo. Yo no sé usted, hermano, cómo ve la perspectiva de la Navidad. Pero yo le he dicho a la iglesia, ¿verdad? Porque allá en Tala estaban muy emocionados. Ay, los niños, ya va a venir Navidad y va a ser mi regalo. Y yo le digo a mis hijos: ¿cuál tu regalo? Si no es tu cumpleaños. Ay, papá, pero es Navidad, ok, ¿y tú qué le vas a regalar al Señor? Pero Cristo no nació en diciembre, entonces pues mucho menos te doy regalos, ¿para qué? Yo bromeo mucho con ellos así. No, papá, le digo, es que mira, yo le decía a los hermanos, si usted está viendo la Navidad, y usted está viendo esta circunstancia de fiestas navideñas como un objetivo para recibir y comprar y gastar y comer y hacer todo, hermano, usted está dentro de la mentalidad del consumismo, pero no está dentro de la mentalidad bíblica. La Biblia nos enseña la razón fundamental y más importante del nacimiento de Cristo. ¿Cuál fue? Que Dios a través de Cristo consolidó un reino, una ciudad, una morada perpetua para todo aquel que en él crea sea salvo. Para eso lo hizo. Para eso está ahí.
Para eso la historia debería de traer a nuestras mentes. Ahora, dentro del contexto de Lucas, del versículo 1 al 7, incluso el escritor Lucas aclara quién era este descendiente. En el versículo 4 dice, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David. Ahora, toda la historia, hermano, en la Biblia nos apunta a Cristo. Toda la historia nos hace poner la vista en Cristo. Todos los pasajes nos tienen que hacer poner la vista en el Salvador. Los profetas, los padres de la fe, los apóstoles, la iglesia primitiva, todo apuntaba a la gloria y la honra de Cristo. La Navidad es lo mismo. El nacimiento del Señor es lo mismo. Salomón, los escritores, Moisés, los apóstoles, todos ellos, hermano, ponían nuestra vista en Cristo. Y cuando David quiso poner su mirada a algo más terrenal, decir, quiero hacer algo bonito, dijo Dios, espérame, yo voy a hacer algo mejor, David. Voy a hacerte una casa. Y esa casa no va a ser cualquier casa, va a ser una casa eterna, una morada perpetua que la vas a obtener a través de Cristo. Y ese descendiente tuyo va a nacer. Y cuando Cristo nació, hermano, hay mucho en los evangelios. Todo este mes he dedicado tiempo a estar repasando los evangelios. Y para muchos dicen, es que es muy repetitivo. Pero si usted se da cuenta específicamente, hay detalles interesantes, detalles maravillosos donde podemos ver, hermano, que incluso gente que a lo mejor no está explícitamente registrada en los contextos de la Biblia, pero hay gente como esos pastores que estaban ahí, hermano. Esos pastores conocían de la venida del Señor, sabían quién era el Mesías. Había gente ajena al grupo de los apóstoles que estaba esperando a ese Salvador, hermano. Y cuando llega la noticia y dice la escritura ahí que viene ese ángel y se presenta y les dice, hey, no temas, porque vengo a traerles nuevas de gran gozo. Ese pacto que le hizo a David, esa promesa que le dijo a Dios, a Natán, para que le dijera a David, voy a hacer esa casa perpetua, aquí estaba, a punto de comenzar todo. Hermano, yo no sé usted, pero David obviamente entendió que él no podía estar frente a ese Dios maravilloso. En el versículo 17 al 19 de 2 Samuel 7, David mismo se cuestiona y dice, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para merecer eso? ¿Quién soy yo para poder recibir, hermano, todo lo de la historia bíblica? Todo lo que Dios le dijo a Natán para que se lo dijera a David apuntaba a Cristo. Le decía a David, no pongas tus ojos aquí, pon tus ojos allá. Está bien, ¿quieres hacer una casa? Mira, no es malo. No es malo que construyas una casa, no es malo que construyas un templo, pero ese no es mi plan, David. ¿Quieres ver lo más maravilloso de un hogar? Yo te voy a construir una casa eterna, perpetua, a través de Cristo. David, hermano, tenía que descansar en la gracia de Dios. David no necesitaba hacer una casa a Dios. Dios le construyó una casa a él. David se abrumó diciendo, ¿quién soy yo? Ahora, ese cuadro de la historia, encontramos el registro del pacto que Dios realizó con David, prometiéndole que continuaría con esa línea davídica para siempre. Y esta promesa se dio completa en el nacimiento de Cristo. Le pregunto yo en esta noche, hermano, ¿cuál es su propósito de recordar el nacimiento de Cristo? Mire, yo estoy cansado, ¿verdad? Inició el mes de diciembre y puse ahí una historia en WhatsApp de chiste, ¿verdad? Bromeando ahí con mis contactos, puse una historia y puse una carita de un Grinch así, volteando para arriba, todo molesto, diciendo, ya viene diciembre, donde todos los cristianos se pelean de que Cristo no nació, que Cristo no es aquí, que no es su cumpleaños, que el arbolito, que todos peleándose por la Navidad, que sí, que sí, no, que por qué, que para qué. Yo le pregunto a usted, iglesia, ¿para qué usted recuerda el nacimiento de Cristo? ¿Cuál es su objetivo? David tenía planes diferentes. Quizá usted y yo tenemos planes diferentes en esta Navidad, pero ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál fue el objetivo de ese nacimiento? ¿Cuál fue la razón de que Cristo se despojara a sí mismo, despojándose de todo para tomar forma de hombre y hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz? ¿Cuál es su objetivo? Llega el ángel con estos pastores
Y les dice en el versículo 10, Lucas 2:10, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Usted y yo hoy, no es por nuestros esfuerzos, no es por nuestra inteligencia, no es por nuestras habilidades, no es por nuestros dones o nuestros dotes, es por la gracia de Cristo por la cual usted y yo conocemos a Cristo, entendemos la palabra de Cristo y sabemos que Cristo nos tiene una morada eterna. Es eso lo que deberíamos de recordar. Es eso. Hablaba mi esposa con mis hijos hace semanas atrás y les explicaba eso. Les decía, hey, acuérdense que eso de la Navidad es recordar quién es el que vino. No, es verdad, todo el mundo metido en una mentalidad de consumismo, de gastos, de pleitos y problemas, y todo el mundo actúa así. Ahora, yo no le estoy diciendo que usted no festeje, yo lo voy a hacer con mi familia, yo lo voy a hacer con mi iglesia. Estamos hablando de la razón, del por qué, a quién recordamos, quién es Él, por qué lo hizo, para qué lo hizo. Usted y yo hoy podemos estar tranquilos si en cualquier momento de aquí en adelante morimos. ¿Sabe por qué? No porque somos fuertes, ni porque somos mexicanos. Podemos estar tranquilos porque Dios decidió hacer un pacto consolidado en el nacimiento de aquel que nos preparó una morada perpetua, Cristo. Y así como aquellos pastores quizá al principio tuvieron miedo en esa región, el ángel les aclaró y les dijo, tranquilos, no se asusten, les traigo una noticia que hemos estado esperando por décadas. He aquí, hoy ha nacido el Salvador. Hermano, muchos de nosotros pensamos que la Navidad solamente es en diciembre, pero todos los días deberíamos estar conscientes y teniendo en mente quién es Cristo, qué es lo que hizo, por qué lo hizo, para qué lo hizo. Porque llega diciembre y recordamos, pero llega enero y olvidamos. Hermano, no olvide que Dios ha hecho una morada celestial, no hecha de manos de hombres, una morada eterna, la cual no hemos adquirido por medio de bienes materiales, por medio de esfuerzos propios, por medio de obras. La única razón por la cual usted y yo estaremos en entrar en esa casa eterna es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, aquel que nació en Belén, para sufrir como hombre, para dar su vida por usted y por mí. No olvide que la razón de la Navidad ha sido gracias al Señor. Y nuestro corazón, nuestra mente y nuestra voluntad deben de estar dispuestas todo el tiempo a recordar que no solamente en aquel tiempo nació, sino que nos nació, y como dijo el profeta Isaías, un nombre que es sobre todo nombre, aquel nombre que es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, aquel que es nuestro Señor. Y dele la gloria a Él, porque Él la merece. Oremos, Padre, gracias, le damos por el tiempo. Gracias, Señor, le damos por su palabra en esta noche. Señor, agradecemos infinitamente, porque usted nos preparó una morada eterna que no merecemos. Usted fue el que hizo todo posible para nuestra salvación. Su sangre derramada, su cuerpo molido por nuestros pecados. Gracias por traernos a la memoria nuevamente aquel maravilloso evento de su nacimiento, pero también la razón del por qué usted ha dispuesto su vida en esa forma terrenal. Siga orando, hermano. Le dejo el tiempo al pastor.